Entonces, digamos, esto iba a ser una continuación de su grupo 1, ahora en teoría están todos. Pero si ustedes no vinieron con su grupo 1, o vinieron ayer, o vieron el video correspondiente. Es decir, que ahora vamos a ver el caso 4, que es el de suma de fuerzas, pero el caso general. Es decir, ¿qué pasa si tengo un cuerpo, o suma de vectores, es lo mismo, y tengo una F1 que es así, bueno, no me acuerdo los nombres que le he puesto, pero una F2 así, y una F1 así, que ya no forman 90 grados, ya no puedo usar Pitágoras. Acá lo que tengo que hacer es utilizar algún método para poder resolver esta situación, pero hasta ahora no tenemos ninguna herramienta. Yo también les comentaba en clase que en realidad hay métodos gráficos, por ejemplo, para resolver esto, que sería el método gráfico, sería esto, hacerlo a escala, o sea, ver cuántos newtons es esto, cuántos newtons es esto, y completar un paralelogramo. Esto quizás varios lo hicieron en tercero o cuarto. La diagonal de ese paralelogramo, esta es la fuerza resultante. Entonces yo mido esto y lo paso a Newton con una escala. Eso es válido. Eso es válido. Lo que pasa es que es útil cuando yo solo tengo dos fuerzas. Pero si yo tengo más de dos fuerzas, tengo 3, 4, en este curso, por cuerpo generalmente vamos a tener 3, 4 y 5 fuerzas. Entonces este método se vuelve engorroso, se vuelve complicado. Pero es válido. También hay otros métodos con fórmulas, con uno que se llama la fórmula de coseno y la fórmula de seno, que probablemente la vean en sexto, agregar ese método, pero este no lo vamos a ver porque si no, no nos da la vida de ver cosas. Y después, como tercera manera, está el método que vamos a usar nosotros, que es el único que voy a enseñar. No es porque sea, es por cuestión de tiempo. O sea, todos los tres métodos son tan válidos y dan el mismo resultado. Si se hacen bien, todos dan la misma fuerza resultante. Porque lo único que quiero es sumar F2 más F1. Mi único objetivo es hallar una fuerza resultante, un vector, que sea la resultante de hacer F1 más F2. No importa el método que use, siempre que sea coherente, me da lo mismo. ¿Está? Entonces, espero, y es importante que hayan venido a clase o hayan visto los videos, porque voy a usar algunas cosas de trigonometría y eso. Para algunos compañeros voy a hacer una primera parte que va a ser repetitiva, pero bueno, les va a servir también para repasar. Para los que vinieron ayer. Bien, entonces, para ver este método de suma de fuerzas o esta situación, lo que vamos a hacer es aprender una herramienta, ¿tá? Aprender una herramienta. La herramienta que vamos a aprender se llama descomposición de vectores. Entonces, si quieren, si están anotando cosas, pueden poner como subtítulo, creo que está inclinado esto. Pueden poner como subtítulo descomposición de vectores. Ven, ahí la reunión se va a cortar en 10 minutos. Uy, esto está... Uy, esperen que hay un problema acá. Menos mal que me di cuenta ahora. ¿Ustedes en la imagen, cómo la ven? ¿La ven bien o la ven invertida? Yo la veo bien. Yo la veo bien también. Yo veo bien también. ¿Y por qué solo yo la veo invertida? Solo yo la veo invertida. Claro, el problema, ¿saben cuál es? Que si yo grabo esto, no sé por qué me está como tomando el pelo esto. Bueno, ahora cuando se reinicie veo. No. A ver, denme un segundo, por favor. Yo bien también. Porque si yo la veo invertida, lo que va a pasar es que si esto se graba, los que vean la grabada se van a morir porque van a verla invertida. Por eso les digo, el tema de la clase grabada es un lío. ¿La siguen viendo bien? ¿La ven bien todavía? Está. Sí, sí, estoy bien, sí.
me la estaba invirtiendo. Hice una modificación en como que lo que veía yo. Bien. Se ve bien, sí. Está. Cuando se Se ve corte el bien. Zoom, entran al mismo link o al mismo usuario, perdón, al mismo link o a la misma sala, es lo mismo. Le aviso porque quedan minutos nomás. Bien. Entonces el método que vamos a poner es de composición de vectores, que es un método previo a poder sumar esta fuerza. Una vez que se aprende ese método, en realidad después no va a haber nada nuevo, porque vamos a volver a los pasos anteriores. Entonces pongan ese título o subtítulo, es como un subtítulo de ese tema, de composición de vectores. Y este es capaz que uno de los temas más áridos del curso, pero tienen que meterle práctica, y con eso, una vez que lo aprendan, no les va a resultar difícil. Espera que estoy teniendo. Bueno, entonces tengo un vector acá. Este vector tiene la característica que está inclinado con respecto a mi horizontal. Entonces yo, por ejemplo, dibujo dos ejes, el eje X y el eje Y. Ese vector no está sobre ninguno de esos dos ejes. De hecho, forma un ángulo alfa con el eje X. Ahora, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el módulo de F es de 10 newton, los mismos valores que ayer creo, y alfa es de 30 grados. Esto es un ejemplo, no es que toda la fuerza valga en esto ni todos los ángulos sean esto. ¿Está? Tiene una inclinación de 30 grados con respecto al eje X. Entonces, siempre que yo voy a aplicar métodos analíticos de cuentas, cualquier vector que no esté sobre un eje es un problema. ¿Está? Cualquier vector que esté sobre un eje me complica la vida para hacer cuentas. Siempre es fácil que los vectores estén sobre unos ejes, porque si están sobre el mismo eje, los sumo y los resto. Y si están sobre ejes perpendiculares, aplico Pitágoras. El problema es cuando no está sobre ningún eje. Entonces, el método que se hace es el método de descomposición. ¿En qué consiste? Bueno, primero voy a trazar un rectángulo, cuyo vértice sea esta fuerza. Un rectángulo así. ¿Está? Y voy a dibujar dos vectores. Uno que es el que se forma acá, que voy a llamar fx, y otro que es el que se forma acá, que voy a llamar fi. Fx y fi. Son otros dos vectores que se forman cuando yo dibujo el rectángulo con los ejes, quedan acá. Entonces, ¿por qué los dibujé? ¿Qué características tienen? Bueno, si yo sumo este vector más este vector, ¿qué obtengo? Si sumo fx más fi. ¿Obtenés F? Ahí está. La respuesta es esa. Si yo sumo este más este, y si ustedes vieron la clase o vieron el video, cuando sumo dos vectores perpendiculares, la diagonal es la suma. Entonces, fx más fi me da f. Fx más fi me da f, efectivamente. Entonces, si yo sumo este más este, obtengo este. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero trabajar con f. ¿Por qué no quiero trabajar con f? Porque trabajar con f me complica las cuentas. Entonces, en vez de trabajar con f, yo voy a trabajar con fx y fi. ¿Por qué voy a trabajar con fx y fi? Porque están sobre los ejes y son más fáciles de trabajar. Yo le explicaba a los compañeros que es como, no quiero trabajar con esto, entonces lo parto, lo divido, a esto lo divido,
y trabajo con las partes. Trabajar con las partes es equivalente que trabajar con el todo. ¿Está? Es como, no sé, quiero cocinar una papa, este es un ejemplo malísimo, pero no importa. Quiero cocinar papa y cocino por separado la cáscara y el relleno y la parte de adentro, y el resultado final es el mismo, pero capaz que es más difícil cocinar todo que cocinar las partes. Es un ejemplo malísimo, si le ocurre otro mejor. Pero es eso, en vez de trabajar con el todo, trabajo con las partes. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo descompongo, desarmo esta fuerza, paso de esta situación, esto es antes, digamos, voy a poner antes, ya que estoy, a esta situación. Ya no tengo F, solamente tengo FI y FX. O sea que antes, bueno, acá dibujé FX y FI, pero imagínense que solo está F, antes solo está F, y después está FX y FI. Trabajar con este vector o con estos dos es lo mismo, me da el mismo resultado. ¿Por qué me da el mismo resultado? Porque imagínense, yo sumo este más este, me da F. O sea, queda igual. Si yo tengo que sumar dos vectores y primero este junto con otra cosa y este junto con otra cosa, al final el resultado va a ser el mismo, porque el orden de los factores no me va a alterar la suma. Eso es una propiedad de los vectores. Bien, entonces, esta herramienta la vamos a ver mejor a la práctica. Una vez que sabemos o que decimos que esto va a ser útil, bueno, ahora ¿cuál es el problema? Que yo a partir de F quiero hallar Fx y quiero hallar Fi. O sea, CF. Esto es un ejemplo. Pero entonces, si CF, ¿cómo hallo Fx y Fi? Bueno, si ustedes miran, esto de acá, esto acá, ahora se va a cortar. Eso ahí es un triángulo rectángulo. ¿Está? Nosotros vimos propiedades del triángulo rectángulo, que son seno, coseno y tangente. Entonces lo que vamos a hacer ahora cuando reinicie esto, lo que vamos a hacer es ver cómo usar esas propiedades que vimos en clase o los vieron en los videos para poder hallar Fx y hallar Fi. Que después van a ser herramientas. Bien, voy a esperar un rato a que vengan. Recuerden si mirar el WhatsApp, si alguien pregunta algo, yo no puedo mirar el WhatsApp porque el celular lo estoy usando como cámara. Y si toco algo se me configura todo. Bueno. Voy a fijarme acá. Bien, ¿se ve correctamente? Yo veo bien. Bien. Profesor. Bueno, ¿qué hice? Creo que se escucha. Se escucha. Bien, cualquier problema que lo silencié ahí para que no me interrumpa. Porque si ustedes tienen alguna
alguna cosa que anda mal o alguna pregunta me hacen, no hay problema. Pero yo ahora simplemente cuando lo silencio porque si no se tapa. Pero si no, ustedes se silencian, se pueden sacar el mute y hablar. Ahora cuando esté terminando esta hora, estos 40 minutos, voy a pasar una lista, ¿tá? Que en realidad lo que tienen que hacer, no lo hagan ahora porque si me lo que hacer es escribir su nombre en el chat, pero no lo hagan ahora. Pero esa lista no es que les va a contar como falta, digamos, que les va a pesar después en el rendimiento, en algo, simplemente para tener un control de quién está asistiendo a las clases por Zoom. Bien, entonces, ¿qué estamos? Que tenemos un triángulo rectángulo y eso lo voy a usar como herramienta para hallar fx y fi. Bien, entonces, tengo este triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama este cateto a este ángulo? ¿Cómo se llama? Cateto adyacente. Ahí va. Este es el cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto. Pero este lado es igual a este. Porque esto es un rectángulo. Entonces acá, digamos que no está exactamente, pero acá estaría FI. O sea, está el mismo valor. El tamaño de esto es el mismo que esto. Entonces, ahí voy a aplicar, voy a borrar esto porque ahora no lo voy a usar. Después sí. Las funciones trigonométricas que hemos visto, o las definiciones. Una es el coseno de alfa. El coseno de alfa tiene una definición ahí, pero es cateto adyacente sobre hipotenusa. Dijimos que el cateto adyacente era fx. ¿Y la hipotenusa quién es? F. F, bien. La hipotenusa es F. Fx lo pongo sin barra ni nada porque está sobre un eje, pero F no está sobre ningún eje, así que lo pongo con barras. Eso es una regla. Cuando las fuerzas están sobre los ejes, X o Y, yo la puedo poner a secas, sin barra ni flecha, pero cuando no está sobre ningún eje, sí o sí tengo que usar los módulos. Eso es una regla general que pueden aplicar. Bueno, ¿qué pasa? Yo quiero Fx y sé esto, porque sé el ángulo, por ejemplo es 30, y sé F. Entonces lo que hago es despejar. ¿Cómo despejo? Esta F la paso a multiplicar. Entonces F por coseno del ángulo es igual a Fx. Esta es una fórmula que les va a servir casi siempre. No siempre, pero, o sea, en realidad, a ver, sirve siempre la fórmula, sirve siempre. Solo que en algunos casos tienen que pensar un poco cómo aplicarla, pero como fórmula sirve siempre. Hay algunos casos que hay que pensar un poquito, pero en el 90% sirve, así, a secas. Entonces, por ejemplo, usando estos datos, Fx va a pasar a ser F que vale 10 newton por el coseno del ángulo que vale 30. Eso si hacer las cuentas, esto la cuenta la hacen en la calculadora científica, entonces Fx les da 8,7 newtons. Un detalle importante es, algo para ayudar a acordarse, es que yo Fx es el cateto adyacente. El cateto adyacente está relacionado con el ángulo, por eso, perdón, con el coseno. Por eso uso coseno. O sea, F coseno, ¿por qué coseno? Porque Fx es el cateto adyacente. Bien.
Ahora voy a borrar y voy a hacer el mismo razonamiento con FI. Esta fórmula la voy a copiar acá, ya que puedo. Si no se ve, me avisan. O acá. A ver, voy a ver si se ve ahí. Sí, acá abajo se ve bien. Entonces voy a poner esta fórmula. Fx es F por el coseno de, bueno, 30 no, de un ángulo cualquiera. Bien, voy a borrar todo esto. Porque voy a ver ahora qué pasa si quiero hallar FI. Bueno, FI, no, vamos a empezar por lo mismo que el otro. Si Fx está relacionado con el coseno, Fi va a estar relacionado con el cateto opuesto, y el cateto opuesto está relacionado con el seno. Entonces, el seno de un ángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿quién dijimos que era? A ver si se dan cuenta. Hola. ¿No sería FI? Fi. Ah, esto. Y la hipotenusa, ya habían dicho que era F. Entonces, ¿qué quiero acá? FI. Porque CF quiero hallar FI y FX. Siempre acuérdense de eso. En la descomposición, CF y quiero hallar FI y FX. Despejo FI pasando a multiplicar F. Entonces queda algo muy parecido al anterior, pero con seno en vez de con coseno. Entonces, F, que lo pasé a multiplicar por el seno de alfa, es igual a FI. Bien. Bueno, y usando este ejemplo, FI va a ser igual a 10 por el seno de 30 grados, que esto es 5,0 Newton. Esto es 10 Newton, no 10 Newton, capaz. Bien, entonces tengo una fórmula para el FI. Ya les digo, estas fórmulas valen siempre, pero a veces hay que pensar un poquito cómo aplicarlas. Bueno, entonces, como este Fx, uno para acordarse, ¿no? Está relacionado con el cateto adyacente y el cateto adyacente con el coseno, Fi está relacionado con el cateto opuesto y el cateto opuesto está relacionado con el seno. Eso es algo que está bueno que se lo vayan aprendiendo porque va a aparecer mucho. Bien, entonces, ¿qué es la decomposición de fuerza? Agarrar una fuerza que está en una diagonal, me complica la vida, y la desarmo, y bueno, borré el dibujo, quedan Fx y Fi. Ya no está F. Esto sería F, y la desarmo en Fi y Fx, pero F ya no está más. Trabajo con Fi y Fx, que por partes es lo mismo que trabajar con F. Bien. ¿Tiene alguna pregunta de esto de descomposición? Yo no entendí FI, donde dice cateto opuesto y es igual a FI. ¿Cómo sabe que es FI? Bien. ¿Viste el triángulo acá? Este es el ángulo. Este es el cateto adyacente y este de acá es el cateto opuesto. Este de acá no sé cuánto vale, pero en tamaño es igual a este. Y esto de acá es FI. O sea que este cateto, que es el opuesto, porque esto es un rectángulo, en tamaño es FI. O sea que el cateto opuesto es en sí igual a FI, es FI. Es por eso. No sé si os responde la pregunta. ¿Mm? Bueno,
No, si tenés más dudas, preguntar. No, no sé si te respondí la pregunta. Sí, quedó claro. Bien. Vamos a pasar ahora a ¿para qué sirve esto? Y esto de descomponer sirve para sumar fuerzas en un caso general. Bien. Entonces, volvemos al caso 4. Habíamos hecho un paréntesis para explicar descomposición y probablemente lo explique con un ejemplo. El caso 4 es lo siguiente. Tengo los ejes y tengo dos fuerzas. Tengo, no me acuerdo si esta era F2. El nombre no importa, pero es para hacer coherencia con el ejemplo. Y esta acá es F1. Vamos a suponer que esto acá es de 30 grados. Entonces vamos a suponer que F1 es de 10 newton y F2 es de 20 newton. Entonces, ¿qué quiero resolver yo? Quiero resolver, hallar la fuerza resultante, que es lo mismo que hacer F1 más F2. ¿Qué es lo peor que pueden ustedes hacer acá? Poner 30. 30 newton no es F1 más F2. ¿Está? Si me ponen 30 newton, es un error grave. Porque no se suman así. Así se suman las masas, por ejemplo. Pero no se suma la fuerza. Bien, entonces, la situación es esta. ¿Cuál fuerza es un problema? Es lo que yo le dije. Las fuerzas que son problemas son aquellas que no están sobre ningún eje. Me complican la vida. La fuerza que no está sobre ningún eje es F1. Esta que está inclinada acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la descomposición sobre F1. Sobre F2 no, porque F2 ya está sobre un eje, no me complica la vida. Entonces voy a hacer eso, voy a trazar las componentes que se llaman, que corresponderían a ser F1X, me quedo todo junto, F1X y F1Y. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo desarmo esta fuerza en dos, ya F1 deja de existir. La situación pasa a ser esta situación antes a una situación que es equivalente, pero más fácil de resolver. Que es, tengo F2 acá, F2 no la toqué, o sea que sigue estando igual, pero ahora aparecen F1X y F1Y. Es decir, esta fuerza la desarmé, entonces ya no tengo esta. Tengo esta y esta. Y en total tengo esta y esta y esta. Entonces ahora tengo que, en vez de sumar dos fuerzas, tengo que sumar tres. El resultado de sumar esas tres fuerzas es el mismo que de sumar F1 y F2. Pero el método es más, digamos, más fácil. O es posible, porque sumar así nomás F1 más F2, a menos que no sea gráfico, no tiene herramienta. Bien, entonces vamos a ir mostrando esto con el ejemplo. F1X, bueno, yo voy a escribir con rojo ya que estoy. Y acá aplico la fórmula. F1X es igual a el valor de F1, como antes,
como es el cateto adyacente, por el coseno del ángulo correspondiente. En este caso el ángulo es 30. Es decir, F1 vale 10 por coseno de 30, ya habíamos hecho la cuenta, era 8,7 minutos. Y F1i, o sea, F1 es el nombre de la fuerza. Cuando pongo X quiere decir que es la descomposición en el eje X. Y cuando pongo Y es la descomposición en el eje Y. F1i es F1 por el seno de 30. F1 vale 10 y esto es 0,5, o sea que esto vale 5,0. O sea que tengo que sumar estas tres fuerzas y ya sé cuánto valen esas tres fuerzas. Sé que F2 vale 20, perdón. F1X sé que vale 8,7 y F1Y sé que vale 5. Bien, ¿cómo ustedes sumarían esas tres fuerzas que tienen ahí? ¿Cómo lo harían? ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Alguna idea? ¿Cuáles son? Profe, Ahí. no entendí mucho. ¿Puede ser que se sume F1X con F2? Claro. F1X y F2, F1X y F2 son fáciles de sumar. ¿Por qué? Porque F1X y F2 están en el mismo eje. Entonces se suman como números, como el primer caso que vimos. Estas dos fuerzas son fáciles de sumar. Entonces, ¿se acuerdan que con el método de ejes voy a ver con qué eje trabajo? Voy a trabajar en el eje X. Y voy a sumar estas dos. Para sumar estas dos le voy a llamar a la suma fuerza resultante en el eje X. Esa va a ser igual a F1X más F2. O sea, voy a sumar estas dos, las voy a juntar y voy a quedar una larga para allá. Entonces, ahora, FRX, tengo que sumar F1X, que vale 8,7. Vieron que en este método uno tiene que ser bien ordenado, ¿no? Si es bien ordenado, le va a quedar fácil. Más F2. F2 es 20. Entonces, bueno, no me da el espacio acá. Le voy a poner acá. Bueno, que entre, bueno, voy a poner acá. Ustedes lo ponen abajo, ¿está? FRX es igual a 28,7 newtons. ¿Cuál es FRX? El resultado de juntar estas dos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora paso a tener esta situación. Si no se ve o algo, avise. F1i, de acá a acá, no hice nada. Hola. Uy, ¿sí? ¿Alguien habló? No, pensé que habían hablado. Y estas dos las junté. Profe, Sí. ¿Qué pasó? ayer en el ejercicio que hicimos, usted había puesto que F1 valía 10, F2 5,0 y FR era igual a F1 más F2. Le digo porque ahora está usando valores diferentes. FR es F1. No, FR. F1 ayer, en los ejercicios Sí. de ayer,
Sí, F1 valía 10 newton, sí. F2 valía 5,0 y tal, y habíamos dicho que la fuerza resultante era F1 más F2, o sea, que teníamos que sumar F1X más F2, pero Sí. tenían distintos valores F1 y F2 Ah, ayer. está bien. F1 valía 10 y F2 valía 5,0. Está bien, pero tomalo esto como otro ejemplo y si querés ese Ah, lo vemos está, después. Sí, tenés razón, creo está que bárbaro. me equivoqué en el ángulo. Está, no hay problema. Está, lo Ese, pongo como si fuese otro ejemplo. sí, sí. Si quieren Está lo vemos bárbaro, después, pero el método es exactamente el mismo. Seguramente tengo bárbaro. un número distinto en el dato, en un dato distinto que haya puesto. Sí, está, bárbaro. Pero sí, para los que vinieron ayer, tiene razón la compañera. Tómenlo esto como otro ejemplo con otros números. El procedimiento es igual, idéntico. Simplemente que se ve que sin querer cambia un número de que era dato. Pero es el mismo, la misma situación, con otros números nomás. Después, si quieren, incluso pueden tratar de hacer ese y lo hablamos. El que les quedó en la clase. Bien. Entonces, cuando de acá a acá voy a hacer, ustedes no tienen que hacer todos estos pasos, ¿tá? Yo lo estoy haciendo para explicarlo. Ustedes pueden ir del principio al final, pero yo lo estoy haciendo paso por paso para explicarlo. Entonces, de este paso a este paso, ¿qué hice? De este paso a este paso, este vector no hice nada, pero estos dos los junté. Entonces, llevé una FRX acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Primero esta fuerza me molestaba, la desarmé en dos. Y después empiezo a juntar todo de nuevo. Pero empiezo a juntar todo de forma que más fácil. Porque juntar estas tres es más fácil que juntar estas dos. Juntar es sumar, ¿no? Entonces primero junto estas dos. Bien. ¿Cómo las junto? Las sumo directamente. Si son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Es sumar los números. Bien. Y ahora, ¿cómo sumo? Ahora tengo que juntar estas dos, ¿no? Porque me tiene que dar una sola al final. Yo quiero hallar una fuerza resultante. ¿Cómo sumo estas dos fuerzas que son perpendiculares? A ver si se acuerdan. ¿Cómo hago? Con Pitágoras. Ahí va, tengo que hacer Pitágoras. Primero es, para hacer el esquema, el dibujo, para ayudarse uno, lo que hace es completar el rectángulo. Así, ¿no? Este es un esquema para ayudarse, pero es muy útil. Y si lo hiciera a escala, bueno, tendría que hacerlo yo, obviamente. Y además siempre al final yo les voy a pedir el esquema, así que si lo hacen mientras lo resuelven, mejor todavía. Esta de acá, que queda, es la fuerza resultante que quiero. Porque ya está, ya junté todo. Cuando junto todo, me queda la fuerza resultante. Y la fuerza resultante la determino con Pitágoras. ¿Con Pitágoras con qué lados? Bueno, con este lado y con este lado. O sea que la fuerza resultante, y acá, si pongo el resultado, es la raíz cuadrada. Uy, espera un segundo. Ya repito, yo lo estoy haciendo paso por paso simplemente para explicar. Ustedes no tienen que hacer paso por paso. La fuerza resultante va a ser la raíz cuadrada de esta al cuadrado, o sea, F1i al cuadrado. Como está sobre los ejes no precisa poner módulo, pónganlo o no, no importa, porque está en el cuadrado. Así que si son negativos no importa. Más FRX al cuadrado. Entonces la fuerza resultante, bueno, ahí tienen que hacer la cuenta, ¿no? F1i es 5 al cuadrado, más FRX es 28,7 al cuadrado, después hace la raíz cuadrada de eso, y ahí me da 29,1 newton. Bueno, entonces la pregunta es, ¿tengo la fuerza resultante dibujada? Sí, la tengo representada ahí. ¿Tengo
El valor, sí. Dale 29,1. Uy, ¿alguien me habló en el chat? Alguien me dice que no ve nada. ¿Los demás ven? Se ve, sí, pero Sí, sí, se ve. hay algunas letras que no se llegan a ver. Hay algunas letras que no se ven. Esto es porque Yo no veo mucho los esquemas, pero no se ven. Es por como que se pierde. Es de a rato como que se pierde la señal y se ve borroñoso y después como que vuelve en sí, pero es un ratito cuando se ve perfecto. Sí, esto es por tema de la conexión a internet. Yo creo que después voy a probar otra cosa, pero bueno, ¿hay alguna letra que no entiendan? ¿O no se entiende nada? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. No sé mucho. se escucha feo. Profe, lo que se ve mal es la calidad de la imagen, o sea, se ve como pixelado. Aparte que la luz del aro pega en el medio del pizarrón y también tapa un par de cosas. No sé si le cambia a usted apagar la luz o no. No, lo que... A ver, ustedes. Creo que se ve peor. Ahí la apagué. Se ve mejor. Ahí se ve mejor. Bueno, No mejoró la calidad del video, pero al menos no tenemos la luz en el medio. bien. Estoy buscando a ver si puedo mejorar la calidad del video. Capaz que, profe, capaz que la última parte del ejercicio quedó muy chiquito. ¿No se podrá borrar la primera parte y hacerlo un poco más grande? Dale. Sí, lo puedo hacer ahora. Lo que me gustaría igual es que tuvieran mejor calidad de video. Eso lo probaré después por mi cuenta, ¿da? Voy a hacer eso lo que me dijeron, pero estaría bueno que no se viera, que se viera con mejor calidad. Porque, por ejemplo, las clases que grabo en el YouTube se ven mucho mejor, ¿no? Igual ahora sin la luz, o sea, cuando apagó la luz, ahora se ve mucho mejor. Igual la calidad depende del internet que tenga cada uno. No. Sí. Bueno, después probaré alguna cosa. Voy a hacer lo que me dijeron. Voy a borrar esto acá. Y voy a copiar la raíz cuadrada. Lo que había puesto ahí es que FR es la raíz cuadrada de F1i al cuadrado más FRX al cuadrado. Lo que decía que acá pueden usar las letras sin módulo ni barras, no hay problema. Como es al cuadrado, da igual. Yo la usé porque queda más formal así, pero pueden hacerlo de otra manera. Y el resultado le da... Profe, justamente quería preguntarle eso, que qué diferencia hay entre no ponerlo como el módulo de las fuerzas o ponerlo sin las barras o con las barras. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, ¿En qué las circunstancias barras usas una es módulo. otra? Las barras es módulo. Cuando pongo las barras siempre tengo que igualar algo positivo. Cuando yo pongo algo con barras, siempre lo tengo que igualar algo positivo porque es lo que vale. Si las barras como es F1X y F2 es lo que vale más el signo. Eso está desarrollo un poco la explicación en el video, en el segundo video. Pero es eso. Cuando yo pongo las barras, siempre tiene que ser positivo, porque es lo que vale. Y cuando pongo sin las barras, puede ser positivo o negativo. Es un detalle la diferencia, pero bueno, física es muy quisquillosa con los detalles. No hay que representar todo el método de descomposición, pero ustedes siempre me preguntan, ¿qué tengo que escribir de un ejercicio? Bueno, ustedes cuando hacen un ejercicio y me lo van a mostrar, ya sea en una prueba o en una entrega, tienen que mostrarme que sabían lo que estaban haciendo. Si ustedes me muestran eso, está bien. Entonces, todo el método de descomposición no precisa ponerlo. Pongan o muestren los cálculos indispensables
para que yo sepa que ustedes lo supieron resolver. Bueno, y la representación que es final sí que tienen que hacer es de fuerza resultante. Bien. Que una cosa, bien. Bueno, entonces, tengo la fuerza resultante dibujada ahí a la derecha y tengo lo que vale. La pregunta es si está resuelto el ejercicio o falta algo. ¿Y no estaría faltando el ángulo? Falta el ángulo. Que el ángulo de inclinación, esto es una equivocación que muy común, no es 30 grados, no es la misma de antes, es otro ángulo que lo tienen que hallar. A ver, este ángulo acá vamos a ponerle no alfa para que no se mareen, es beta. Es un ángulo que lo tengo que hallar, porque la inclinación de un vector, cuando un vector está sobre un eje X o Y, no tengo que hallar ningún ángulo. Pero si no está sobre un eje, cuando resuelvo el problema al final, sí tengo que hallar el ángulo porque tengo que dar la inclinación. ¿Cómo determino el ángulo? Bueno, eso lo tienen en las clases de cuando sumé fuerzas perpendiculares, pero es usando, yo recomiendo usar la tangente. La tangente se define como, de un ángulo, en este caso beta, que no lo sé, como cateto opuesto dividido cateto adyacente. Bueno, eso significa que yo, si hablo de tangente, es porque tengo un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que tengo es este, donde el cateto adyacente es este de acá y el cateto opuesto es este de acá. Este cateto opuesto es lo mismo que F1i, porque es este de acá. Entonces, el cateto opuesto es F1i. Y el cateto adyacente es este de acá, el que toca el ángulo, que era el grande este, que era FRX, cuando sumé F1 más F2, F1X más F2. Entonces, la tangente del ángulo que no sé, pero sí sé cuánto vale su tangente, es dividir F1i, que F1i valía 5, dividido FRX, que era 28,7. Cuando hago esta división, 5 dividido 28,7 me da 0,17. Bueno, ¿y ahora qué hago? La calculadora científica, tiene una herramienta para cual, a partir de la tangente, me da el ángulo. Entonces, ¿cómo hago eso? Eso depende de la calculadora. ¿El qué? ¿Perdón? No sé si alguien dijo algo. No. Lo que está Shift. ¿Cómo? Lo que está Shift. Shift, ahí va, con Shift. El 90% de calculadoras tiene el botón Shift. Tiene Shift. Entonces, ¿qué hago? Ahora hago los dibujos otra vez importantes, pero quería borrar para que no me siga tapando. Lo que hago es, el ángulo beta, en la calculadora de Shift, que es un botón que tienen, otras tienen el botón Second, y otras ni idea, depende de la calculadora, pero el 90% tienen Shift de las científicas, ponen tangente Y 0,17. Ahí va, y entre paréntesis 0,17. Este paréntesis no va, ¿está? Tangente es una tecla, o sea, tecla Shift, tecla tangente y después 0,17. ¿Alguien me iba a contar algo? Bueno, entonces hago Shift, tangente 0,17. Eso me da 9,6. .6 grados. O sea que el dibujo
final, ¿cuál sería? Bueno, yo lo que puedo hacer si quieren es volver a dibujar los ejes, ya que estoy. El eje Y y el eje X. Acá tenía F2, acá tenía F1 y los quería sumar. La suma, si hago un método gráfico, completaría el paralelogramo y la diagonal sería FR. Esto sería para hacer un esquema que siempre lo tienen que hacer. ¿Cuánto vale FR? Vale 29,1. Y este ángulo acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo de FR con la horizontal? 9,6. Vale 9,6 grados. Y ahí con el dibujo, que puede ser esto o puede ser el otro que estaba, cualquiera de los dos es válido, o sea que obtienen después de componer, o este, entonces obtienen este resultado final. ¿Cómo? El dibujo, el ángulo y el módulo. Esas tres cosas tienen que estar siempre. El dibujo no tiene que ser a escala, es un esquema. Bien, ahora se va a cortar, pero vamos a hacer la última parte, que en realidad de esto, y bueno, respondemos preguntas, y voy a comentarles un poco del repartido 1. Preguntas que tengan sobre esto. Bueno, primero que nada, no les digo que sea fácil de primera, es algo que se aprende con la práctica. Y un consejo que les doy es que traten de entender lo que van haciendo. O sea, ¿qué tienen que entender? Que voy a descomponer fuerzas, por qué uso coseno, por qué uso seno, por qué estoy haciendo, por qué junto lo que está en el eje X, por qué lo junto, y después por qué hago Pitágoras, porque son perpendiculares. Eso es lo importante, porque si entienden eso, si no lo entienden, si lo hacen de memoria, les cambia un poco el ejercicio y no lo pueden hacer. Pero si lo entienden y hacen práctica, después no les va a quedar tan difícil. Y especialmente hay cosas acá que obviamente vamos a usar los temas que vienen. Entonces es bueno irlo entendiendo más que memorizando. Bien, ahora se va a cortar, pero cuando volvamos voy a hacer una especie de pasado de lista y voy a hacer unas consultas y creo que vamos a dejar por ahí. Y terminamos. Porque queda menos minutos, por eso ya me voy preparando para el corte. Vayan preparándose. Ahora les voy a abrir el repartido 1, les voy a comentar un poco los ejercicios y está. Un segundo. Bien, mientras va llegando, si quieren, me van a ver si tienen alguna pregunta con respecto a ese ejemplo. Voy a ponerlo de nuevo en la cámara. Esperen un segundo. Ahí está. Y ahora les voy a mostrar un par de cosas. Video de clases. Bien.
Alguien me dice, ¿cómo se hace para calcular la raíz cuadrada? La raíz cuadrada, te recomiendo esto. Primero, en la calculadora hace, o sea, se puede hacer todo junto, pero tenés que saber usar paréntesis. Y eso practicás. Lo más sencillo es hacer primero F1i al cuadrado, que en la calculadora tiene un 2 chiquito para hacer al cuadrado, más frx al cuadrado, que la calculadora tiene un 2 chiquito, y pones igual. Y después pones raíz cuadrada de ese número que te dio. O sea que lo haces por pasos. Es mi consejo. Si no, bueno, es usar paréntesis. Les voy a mostrar un par de cosas del repartido. Eso. ¿Ven el modo acá? Sí, se ve. Bien, esperen que voy a... Bueno, en esta carpeta, ustedes tienen otra subcarpeta que se llama videos de clases. Hay uno de los videos que se llama suma de fuerzas, que le hice clic y les abre un video de YouTube que dura 7 minutos. Este es un ejemplo para un caso un poquito más, es igual pero con un ángulo un poquito más complicado. Que en vez de un ángulo agudo es un ángulo obtuso, pero simplemente explico, es básicamente el procedimiento es idéntico. Después hay que tener cierto cuidado cuando resuelve el ángulo. ¿Está? O sea que acá tienen otro ejemplo de ejercicio resuelto. Está resuelto. Bien, y lo que tienen que hacer para la semana después de turismo es el repartido 1. Uy, se me bugueó esto. Que es, van a carpetas. No me va a carpetas. Denme un segundo. Van a carpetas, ponen esto, que en realidad el nombre está mal, pero bueno. Van a repartidos teóricos y van a repartido 1. Este Profesor, repartido... Sí. yo soy de su grupo 2 y solo pude resolver hasta el C nada más, porque justamente lo que dio hoy es lo que para seguir haciendo repartido es lo que tengo que... No, claro, pero por eso dije para después de turismo. Yo nada, porque yo llegué a hacer con la clase que fui hasta el C nada más. Pero lo que yo te digo es que hoy resolvimos los otros dos casos. Los otros casos... Profe, Sí. yo el lunes le mandé un mensaje al modo con los ejercicios, pero el C no lo pude hacer. No, por eso, no me manden todavía el 1. El 1 no me lo manden todavía, ¿está? O sea, mándenmelo cuando esté completo. Lo que si usted un ejercicio no le salió, lo que hacen es me preguntan ese ejercicio en particular, ¿está? Porque yo lo que voy a hacer es les voy a subir una tarea, se llama una tarea, una cosa así en el modo, donde ustedes suban las fotos ahí. Yo les voy a ayudar igual. Pero ustedes en esa tarea no suban el repartido a media, subanlo completo. Si ustedes un ejercicio no les sale, me lo preguntan ese ejercicio en particular. ¿Está? Bueno, hoy, lo que dimos hoy, ya tendrían herramientas para resolver todos los ejercicios estos. O sea, hasta el D es casi lo mismo que vimos. O sea, fuerzas contrarias, perpendiculares. ¿Alguien tiene audio o solo a nosotros no nos anda? ¿Estoy hablando solo? No. No, yo escucho lo más bien, capaz que no entraste al audio vos o algo. Yo escucho perfectamente. Ahora sí. Muy bien. A ustedes los escucho, ¿no escucha, profesor? Solo a mí no me escuchás. Capaz que Ahora me sí. tenés... Ah, claro, si Ahora me sí. escuchás. A veces como que podés silenciar a una persona o algo así, no sé. Bien, ¿qué les iba a decir? Sí, que este es el caso perpendicular. Hay dos casos perpendiculares, tienen que ver la diferencia. Les voy a explicar una cosa de este caso ahora, ya que quedan unos minutos. Este es igual que el que vimos, que igual no, pero son números distintos, pero el procedimiento es idéntico. En vez de tener una fuerza de
de 20 tienen 70, pero cambian los números, pero el procedimiento es igual. Y después tienen otros dos casos. Yo en el video que les mostré enseño a resolver uno como este, que en realidad es igual a este, solo hay que tener cuidado con el que aparecen signos negativos, pero el procedimiento es igual. O sea, este procedimiento que les enseñé sirve para todos los casos, solo que en algunos hay que tener ciertos cuidados con los signos. Entonces, antes de hacer este, les recomiendo ver el video de suma de fuerzas, que hay un caso que resuelve un caso no exactamente igual, pero muy parecido. ¿Cómo hago? Igual que siempre, pero aparecen números negativos. Porque aparecen números negativos porque quedan flechas para acá. Si ustedes no les Lo que salen... estaba mostrando recién, lo que estaba mostrando ahí. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Sí. De la fuerza negativa, eso mismo. Lo que dice F1 sería la fuerza negativa. Eso No, lo tendríamos, no lo F1 no es negativa, F1 es 100. Lo que es negativo es está. cuando yo descompongo, cuando yo desarmo en F1X, F1X sí es negativo. Pero no te preocupes que eso está explicado, mirá, en este video está exactamente eso hecho. Espera. Bien. Está. Profe, ¿usted puede mandar el enlace de ese video? El enlace de video está en el modo. Mira, te muestro. Ah, está bueno. Si ustedes entran al modo, en la parte de carpetas, por el celular o por la computadora, acá, en la parte esta, quinto C, eso, videos de clase, hay varios videos. Esta es ese video. Hacen clic y le aparece el video. Y ahí lo explico. Profe, ¿esto va a tener un puntaje de sumatoria? ¿De sumatoria? Sí, no sé. De sumativa, perdón, sí. No, esto es un repartido. ¿Por qué preguntás? No, No, para saber. La sumativa va a ser como, va a ser de deberes, obviamente, pero va a ser esto va a tener puntaje de tarea domiciliaria. Bien. ¿Cómo se va a manejar estos meses, profe? ¿Vamos a tener clase por Zoom toda la semana? Vamos a tener clases por ¿Todos Zoom. los grupos juntos? Claro. No, ahora no hay necesidad de separar en su grupo. Bien. Va a ser el mismo horario que tendrían por Zoom, porque no tengo otra. O sea, si ustedes, en realidad puede ser que cambie, lo que puedo cambiar es la aplicación, porque si veo que la cámara no, porque yo en realidad he usado otras aplicaciones que creo que funcionan mejor, o sea, como que, no sé, como que te conectan mejor a internet y tienen mejor calidad la cámara. Pero el estilo va a ser ese. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, y este repartido yo les voy a subir un archivo en modo que se va a llamar entrega, y ustedes ahí suban las fotos. Ustedes ponen subir tarea y les va a pedir que suban los archivos, suban las fotos del ejercicio hecho y ya está. Ah, ok. Este ejercicio tiene una ventaja que tiene la respuesta ya, porque lo que me interesa a mí no es la respuesta, sino que sepan hacer el procedimiento. O sea, por ejemplo, bien. Esto está escrito de una manera rara, pero les explico. El primero es lo que es el módulo y lo segundo es el ángulo. Módulo, ángulo. Módulo, ángulo. Está escrito de esta manera, ignoren esto, pero es así. Módulo, ángulo, módulo, ángulo. Por ejemplo, el ejercicio B, que es de estas fuerzas perpendiculares, el resultado son un módulo, respuesta B, ¿no? Alguien me está escribiendo acá. Un módulo de 122 newton y un ángulo de 55 grados. ¿Entienden? Está escrito de esta manera porque esto es una anotación que no voy a ver, que la vi en otros años y este año no la voy a ver. Tendría que cambiarlo, pero bueno. Es eso. Profe, tengo una pregunta. Sí. El seno, coseno y tangente siempre da el mismo ángulo, ¿no? No entiendo. ¿Cómo que? Cuando vos haces el seno, el coseno o el tangente, siempre te da el mismo resultado de ángulo. Siempre que sea el mismo ángulo, sí. Sí. Bueno, no es, o sea, sí con una excepción, que es un poco complicada de ver.
Porque eso era lo que le había planteado en el mensaje, de por qué el C no lo pude realizar. Porque me Sí. salía lo mismo que el B. ¿Cuál ejercicio lee? No, el C. Sí, el C. Es interesante eso. A ver si nos da tiempo, podemos verlo. Sí, o sea, sí, pero hay una excepción a eso y por eso se confunde. Bien. Claro, porque es como el B y el C es como que un espejo, no sé. Sí, sí. Justamente el problema del seno, coseno y tangente quedan iguales a menos de situaciones espejo. Lo que pasa es que no me quería... Pero tenés razón, es mejor explicar eso para que lo vean. Pero igual, a ver, eso se puede saltear con una trampa que voy a explicar ahora. Ese problema. Bien, quiero que, ya que están los que estén, escriban, ahora voy a explicar esto, ¿no? Escriban en el chat el nombre completo, o sea, el nombre y el apellido. Y el nombre y el apellido en el chat. Porque eso a mí se me queda registrado y es como un pasaje de lista. Ya dije, no es que se pasa falta el que no viene, sino que nos pidieron que pongamos un registro de los que vienen. Como nos pidieron eso, yo lo pido también. No pasa nada, el que no viene no es que va a perder por no venir, porque no es asistencia obligatoria, es algo que nos pidieron. Y yo a veces lo uso porque si un estudiante vino, estoy en duda, si veo que estuvo viniendo siempre, también lo tomo en cuenta, ¿no? No es que no va a perder por no venir, pero si estoy en duda y veo que siempre estuvo ahí, bueno. Pero no se preocupen que si no vienen no se va a perder porque no funciona así. Bueno, voy a explicar eso que dijo la compañera, que tiene razón, que es algo bueno para ver. ¿Cómo hago esto? No. Quiero sacar y quiero poner la cámara. ¿Por qué no me aparezco a mí mismo? Ahí está. Bueno, ahí ven el pizarrón. Sí, lo vemos. Sí, pero... Bien, entonces, este procedimiento que enseñé sirve para todos los ejercicios que están en el repartido 1. Bueno, para todos los que tienen ángulo, ¿no? Los que son perpendiculares es Pitágoras y los que están para el mismo lado se suman o restan. Pero para todos los que tienen ángulo, ¿sirve? Sí, pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es el detalle que yo les decía, el tema con el coseno, seno y tangente. Es lo que contó la compañera. Entonces lo voy a explicar con ese ejemplo. Lo voy a explicar, digamos, no voy a ser formal matemáticamente, simplemente voy a explicarlo para que se puedan resolver el ejercicio lo más fácil posible. La formalidad de matemática la verán en matemática. Entonces, la pregunta que me hacía la compañera es, ¿siempre el mismo ángulo da el mismo seno, el mismo coseno, el mismo tangente? Sí. Eso sí es verdad, yo se los dije. Siempre el seno, siempre el coseno de 30, siempre el coseno de 30 va a dar 0,87. Eso siempre se cumple. Es una propiedad por una propiedad de semejanza, ¿no? A menos que siempre que tenga la calculadora bien configurada. Si la tiene mal configurada, le asusta. Pero si la tiene bien configurada, le hace el 87. Eso que acabaste de decir, profe, perdona que te interrumpa. Sí. Lo de que el seno, coseno y tangente de un ángulo siempre era el mismo, eso no se demostraba en el teorema de Tales, una cosa así, ¿no? ¿Era por eso? Sí, se demuestra con el teorema de Tales. Sí. Se demuestra con el teorema de Tales, y es una propiedad que generalmente se dice semejanza de triángulo. Sí, hasta ahí no hay problema. El problema está en el caso inverso. Es decir, puede haber dos ángulos distintos que den
el mismo coseno? Bueno, la respuesta es sí. Y además, y como la respuesta es sí, ahí puede haber una complicación, porque cuando yo a la calculadora le pide el ángulo a partir de lo que vale coseno, me puede dar el que yo quiero, me puede dar el otro. Pero no se preocupen, que esto lo vamos a solucionar. Hay varias maneras de solucionarlo. Yo voy a hacer un... Bueno, vamos a ponerle valor. Imagínense que tengo dos fuerzas. F2, F1. Vamos a suponer que las dos valen 10 newtons. Las quiero sumar. Entonces, si la sumo, lo que hago es lo de trazar el rectángulo y la diagonal. Y para allá esta diagonal, ¿cómo hago? Bueno, hago Pitágoras. Es la raíz cuadrada de F1 cuadrado más F2 al cuadrado. Eso me da 14 como claro. Claro, no, Newton. Ya de esta hora estoy cansado. Hasta ahí ningún problema, ¿no? Y este ángulo, ¿cómo lo determino? Bueno, hago lo de siempre, shift tangente del cateto opuesto, que es F2, y del cateto adyacente, que es F1. Esto lo hago medio rápido porque me da que quiero ir a otro punto. Esto me va a dar 45 grados. Obviamente esto es 45 porque esto es isósceles, ¿no? Ha tenido problemas, es como si hubiera resuelto un ejercicio de sus fuerzas perpendiculares. Pero ¿qué pasa si quiero sumar dos fuerzas? En vez de estas, quiero sumarlas, pero ahora están así. Una está para la... Una es así y la otra es así. O sea que mi eje X, que ahí no dibujé, estaba aquí así, y mi eje Y estaría así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estas dos fuerzas son iguales que estas dos? No, porque una está para la derecha y otra para la izquierda. ¿La suma va a dar lo mismo? No, porque una está para la derecha y otra para la izquierda. La suma no va a dar lo mismo. Quiero hallar la fuerza resultante, que es F2 más F1. Bueno, eso me da esta fuerza resultante. Eso sí, el módulo de la fuerza resultante sí es igual que esa, porque si aplico Pitágoras en este triángulo, voy a obtener lo mismo. Pero ahora viene el tema del ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Que en este caso el ángulo alfa sería este. Siempre el ángulo alfa se marca desde el eje X hasta el vector, como acá, del eje X hasta el vector. Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo es agudo y este es obtuso. Una manera de hacerlo es con este método. Pero si hago este método y uso esto, porque F2 es el cateto opuesto y F1 es el cateto adyacente, me va a dar 45. Pero este ángulo no es 45.
O sea, porque este es el cateto opuesto, que es F2, ¿no? Y el cateto adyacente es F1. Este ángulo no es 45. Ese es el problema que, por ejemplo, que tenía la compañera en ese ejercicio. El ángulo le daba a ella un ángulo agudo, pero el ángulo real es mucho más grande, es obtuso. ¿Cómo? Sí, me Ah, pasó. ¿eh? Que Entonces, sí, me pasó. ¿cómo soluciono esto? ¿Dónde está acá el ángulo ese de 45? Si estas fuerzas son iguales a esta. Está del otro lado. El O ángulo de sea, 45 es este. claro, es el pedacito que fue eso. Ahí va. Pero el ángulo del vector con el eje X no es 45. ¿Cuánto es? ¿Lo puedo Bueno, ¿no razonar? sería 180 menos 45, que sería Ahí lo va. que sobra? Este ángulo sería Claro, 180. 135. Ah, ahí va, que sería 145. Esta es una manera de solucionar ese problema. ¿Entienden? ¿Cómo solucioné este problema? El ángulo que hallé con esa fórmula es este. ¿Cómo hallo este grande? Hago 180 menos 45. Eso le va a pasar cuando les quede un vector para acá. O sea, simplemente restan 180 menos 45. Atiendan esto. Para usar ese truco, siempre tienen que usar estos valores positivos. Aunque vayan para la izquierda. Siempre. ¿Está? Para usar ese truco de que hallo este ángulo y hago 180 menos ese ángulo, el que me va a entender más esto es la compañera porque lo estoy practicando, pero lo demás, cuando les va a aparecer la situación, cuando estén haciendo el ejercicio. Siempre, para hacer ese truco que les enseñé, siempre usen esto positivo. Bien, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿hay una forma más directa de hacerlo? Y sí, la Pero, respuesta profe, es... antes de eso, tengo una pregunta, perdona que te interrumpa de vuelta. En ese ejercicio en el que te queda un espejo, ¿no daría el mismo resultado si yo simplemente cambio el sistema de referencia, si hago que el X positivo vaya hacia el otro lado y trabaje yo con esa referencia? Sí, daría el mismo resultado si vos cambiás el sistema de referencia. Lo que pasa es que todavía no los quiero complicar. Es verdad lo que decís. Pero ponele que yo en el ejercicio te lo cambio, entonces no tendría por qué hacer todo eso que vos hiciste, ponele, si te lo Sí, sí. especifico en el ejercicio. Sí, está perfecto. El Ahí tema, está, entonces, así. ¿sabes cuál es? Que yo no trato de agregar, eso lo voy a agregar, pero todavía no. Quitar mucha cosa, ¿viste? Pero lo que voy a decir es verdad. Ya que lo mencionaste, no sé si lo agrego ahora. No lo quiero entreverar por más cosas. Primero que nada, lo que dijo el compañero es correcto. Los ejes X e Y son sistemas de referencias. Si yo pongo el eje X para el otro lado, en realidad, y el eje Y está acá, el ángulo sería de 45. Eso es verdad. Si está coherente, está perfecto el ejercicio. Si ustedes no se animan, pongan siempre el eje X para la derecha y el eje Y para arriba. Por ahora. Después tarde o temprano, igual vamos a ver eso de cambiar el eje de referencia. Pero sí, si ustedes dan vuelta el eje X, está perfecto. Siempre y cuando en el dibujo que hagan el esquema quede claro de eso. Si no queda claro, bueno, está mal. Háganlo como quieran. Bien, ¿entendieron cómo es esto? Que creo que lo van a entender más cuando como la compañía le pasen el ejercicio. Bien, una última cosa, a ver si me da el tiempo. Sí, a ver si me da el tiempo. Apenas tengo tiempo. Sí, decime. ¿El ejercicio 0 también se lo tenemos que entregar? No es obligatorio, me lo entrega el que quiere. Ah, porque yo... Nada, ya se lo entregué, pero no vio mis mensajes. Es paciencia, yo en la semana de turismo lo voy a corregir y después les mando el resultado. Pero ese es para practicar algunas cosas. Bueno, hay otra cosa más. En el video que yo les muestro, creo que lo hago de otra forma distinta, pero es equivalente a esta.
¿Está? Ustedes, la gracia es que a los ejercicios los practiquen y me pregunten. Si quieren, incluso podemos coordinar una clase Zoom si tienen muchas trancas, porque no digo que sea un tema fácil, pero es un tema de cuando uno lo practica, después se acostumbra y es siempre más o menos lo mismo. El tema más complicado cuando uno se acostumbra es el tema de los ángulos, que es siempre el ángulo es el paso final, ¿no? Pero más de eso no tiene. Siempre que ustedes sean coherentes, por ejemplo, como decía el compañero con el tema de los ejes, el ejercicio va a estar bien. Lo que peor pueden hacer es memorizarse los pasos y no entender lo que están haciendo. Eso es lo peor que pueden hacer, porque después se les cambia un poco el ejercicio y no lo van a saber resolver. Que eso pasa mucho en física, pasa muchísimo, que se memorizan como los pasos. Pues yo doy pasos, pero es para ser ordenado, para tener una metodología para resolver un ejercicio. Pero esa metodología se basa en un razonamiento, que es bueno que entiendan. Justo este tema es como uno de los más crudos, como que es más que nada pura cuenta, ¿no? Pero este tema es una herramienta importante para el siguiente, que es la primera ley. Entonces, este tema no voy a avanzar más. Les voy a poner una entrega al repartido 1, para después de turismo me tienen que entregar repartido 1. Me pueden hacer preguntas tanto por el modo como por WhatsApp si se entrancan en algo. La idea es que haya un intercambio. Todavía no he respondido preguntas, pero voy a estar atento después a preguntas del repartido. Va a aparecer en el modo después una prueba diagnóstica, que es un link que le hacen clic, llenan, y con eso ya está completa. ¿Está? Y bueno, en turismo no hay clase, y después de turismo tendremos clases por Zoom, en lo que sería el horario de clases normal. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, estos videos voy a tratar de subirlos a YouTube lo más pronto posible. No sé cuándo, en 2 días o 3, los voy a juntar todos en uno, porque vieron que como son varias sesiones de Zoom, los tengo que juntar, y después los voy a subir a internet. No sé cómo queden, porque Zoom me ha traicionado a veces, y a veces incluso, por ejemplo, no me guarda la voz, pero no me guarda el video, bueno, no sé. Pero bueno, voy a hacer lo posible para que quede bien. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces estamos en contacto, no se dejen estar, no traten de hacer todo el último día, traten de ir haciendo, basta con que traten de hacer un ejercicio por día, ya en una semana lo hacen todo, más la semana de turismo. Si no se dejan estar, para mí les va a ir bien, a todo que más o menos trate de ir de a poco, y cualquier pregunta me la hacen por el modo que todavía no he mirado, pero voy a responderles, no se preocupen, o por WhatsApp. Insistan, si no les respondo, insistan, porque a veces sin querer toqué la pregunta y no la vi, no hay problema. ¿Está? Buenísimo. Bueno, entonces estamos en contacto. Nos vemos. Chao. Bueno, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, pase bien.